Buenas tardes con todos, buenas tardes, ingeniero Juan Loaiza, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Esta tarde, después de escucharle al ingeniero Vladimir Jara, que es un tema de semillas, en el tema de variedades, también es importante poder ver el tema de- del tema de producción de híbridos, ¿no? Que si bien cierto es un tema de costa, también puede ser un tema de sierra, ¿no? Que es una alternativa, ¿no? Eh, Vamos a tocar unos conocimientos previos en tema de la producción de semilla, algunos los puntos críticos en tema de la formación de un híbrido, algún tema en el tema de descripción de las líneas que suelen usarse para el tema de formación de un híbrido, algún tema de trabajo en equipo que es importante en esta formación, tanto para el sector público como el sector privado, o sea, de línea o también algunas empresas que se dedican a la producción de semilla y algunos retos o desafíos que el sector semierista tiene que afrontar y tiene que visualizar para el tema de este tema de productivo de híbridos. Nosotros sabemos que el tema de rendimiento en maíz amarillo duro en el año 2019 se logró 38.7 toneladas por hectárea. Este es un evento que suele suceder en Estados Unidos, en una feria, en un concurso de varios agricultores, y un agricultor obtuvo este rendimiento. O sea, eso nos da a nosotros a visualizar el gran nivel productivo que tiene el maíz amarillo duro, ¿no? Entonces, nuestras brechas productivas para lograr llegar hasta este potencial es bastante. Si bien cierto, en Estados Unidos usan híbridos que son transgénicos, que le dan una ventaja comparativa frente a los híbridos que no son transgénicos, pero también usan mucha tecnología de fertilización, el tema de ubicar un potencial de rendimiento que se ubica a veces en una estructura de planta un poco más compacta que permite aumentar densidades de siembra. Entonces, eso también es un factor dentro del tema productivo. Eh, y una fertilización en su momento y en la cantidad que realmente requiere el cultivo para llegar al nivel productivo óptimo y llegar a ese potencial de productivo máximo que suele expresar una variedad. Y un factor que también en campo es importante para potenciar el valor genético, el potencial genético productivo del maíz es especialmente tener el tema del control de malezas, porque las malezas siempre son un factor de competencia y de que se encargan de extraerle nutrientes, quitarle nutrientes al cultivo. Entonces, también es un factor a tomar en cuenta. Y en los sistemas productivos de semilla también está incluido y está hasta reglamentado según la norma. Y el tema de plagas, que es un factor también que ayuda. Entonces, frente a este reto, que es un reto realmente para todos los maiceros, el 38.7 toneladas por hectárea, nos invita a seguir viendo nuevas alternativas, no solamente el tema varietal, sino también el tema de manejo agronómico. En el tema del análisis del cultivo en Perú, por ejemplo, la superficie de siembra, si nosotros estructuramos una distribución a nivel nacional, encontramos que la mayor área de siembra del cultivo está en selva alta. Eso es algo que ha aumentado mucho, ¿no? Selva alta hablamos San Martín, ¿no? Entonces ha crecido mucho el área de siembra, 42% es todo el área de siembra, pero los rendimientos aquí son bajos, ¿no? Ahí hay algún tema que no se usan híbridos. El INIA ya liberó el año pasado un híbrido, el sector privado está entrando con híbridos, entonces es posible que estos niveles de rendimiento por hectárea suelen un poco ir aumentando, elevándose, ¿no? Y Costa Norte y Selva Baja comparten casi igual área de siembra, ¿no? Y Costa Sur está muy lejos, se siembran apenas 71.000 hectáreas, está muy lejos del tema, ¿no? Y en tema nacional es bueno conocer la realidad nacional en tema productivo. Nosotros pusimos aproximadamente alrededor de 1 millón de toneladas por hectárea, es más o menos nuestro rango, 1.4 en algunos años hemos llegado, pero la demanda nacional está en 5.4 millones de toneladas. Es la demanda de consumo en el tema de la industria que se mueve muy fuerte, que es la industria avícola y porcina.
Entonces esa demanda ha crecido bastante y tiene una proyección de crecimiento de un 6% anual, casi fijo en los 2 últimos 10 años. Entonces, nosotros como país realmente importamos 4 millones de toneladas. El año pasado fue 4,5 millones y así cada año aumenta y baja. Y realmente nosotros, si hacemos ese análisis, estamos realmente alrededor del 74% que importamos este grano. Entonces, hay un gran espacio de necesidad de poder trabajar el tema del incremento de la productividad en el país, ¿no? Entonces, entonces nosotros, esta importación, nosotros las tenemos de Estados Unidos, que ocupa el 51% de la importación de todos los 4 millones de toneladas que importamos, lo sigue Argentina y luego Brasil. Entonces, nuestro mayor abastecedor siempre es Estados Unidos. Este año el maíz importado ha subido mucho, de $230 que empezó en enero, está hasta 480, $500 la tonelada. Y esto especialmente por el flujo de mercado que se mueve desde el acopio que está teniendo China, que está comprando las cantidades de los volúmenes fuertes del tema de maíz amarillo duro, ¿no? Entonces es posible que esa es una alternativa ventajosa para los amigos agricultores, ¿no? Que siempre van a tener esa posibilidad de poder vender a un mejor precio. Hoy en día el maíz está en 1,8 soles el kilo y en Chacra están pagando 1,5, 1,6 soles el kilo. Entonces, es una ventaja para los agricultores y esta ventaja de los agricultores repercute siempre en una ventaja para el mercado y el comercio de semillas, ¿no? Es una ventaja también para los productores de semilla, para el sistema semillas, ¿no? A ver, el siguiente, en tema de rendimientos, como les decía, nosotros estamos en el rendimiento promedio más o menos nacional. Estamos alrededor de las 4,3 toneladas, 4,5, 4,7, 4,9, ha variado en algunos años, pero más o menos no superamos las 5 toneladas por hectárea, ¿no? Ese es el rendimiento estándar en los últimos 10 años. Y el mayor rendimiento que se obtiene es en Costa Central, básicamente por alta la radiación solar que hay en esa zona, le sigue Costa Norte con 7,7, ¿no? Pero hay agricultores que en Costa Central logran sacar 13 toneladas, 14 toneladas, así como en la zona de la Libertad salgan 13,5. O sea, hay capacidad todavía de que el agricultor cierre esa brecha tecnológica de producción, ¿no? Y básicamente es el uso de buenos materiales, el uso de manejo agronómico en campo, ¿no? Selva está en los rendimientos de alrededor de las 3 toneladas, y ahí hay que trabajar un poco el tema de manejo y la inclusión de materiales híbridos para poder lograr elevar ese potencial de rendimiento en esas zonas. Tocando el tema de la base legal, sistema de producción de semilla híbrido, nosotros tenemos 2 resoluciones que ponen a disposición los parentales para el comercio de semilla, ¿no? Que salieron en el 2014, eso nos permite al sistema inyectar la producción de semilla genética de parentales y con ello pueden favorecerse el tema de la producción de semilla híbrida, de semilla certificada nacional, ¿no? Y también tenemos la norma de producción sobre el sistema que rige para el tema de producción y certificación del tema de semillas, ¿no? Que son las normas que son las mismas que está manejando ahorita SENASA, que sacaron el tiempo de línea cuando era autoría en semilla. Y eso establece para los organismos certificadores que existen actualmente en los que mencionan SENASA, GBR, Coresa de la Libertad, Coresa San Martín y otros en algunas zonas de sierra, que son algunos municipios, que son algunos certificadores, y que también entra en el sistema productivo, ¿no? Entonces, para el tema de maíz, realmente tienen que ser 5 supervisiones mínimas para el tema de producción de semilla híbrida. Uno antes de floración, que suele ser a la instalación del campo, o a veces hasta 30 días de tema de instalación de campo, y hay que ver el tema rotación, área, qué cantidad de semillas se usó, el aislamiento respectivo que cumpla la norma, y el estado cultural del campo, ¿no? O sea, que si tiene maleza, no tiene maleza, está cuidado, no tiene cuidado. Recuerden que en el tema de un semillero de maíz tiene que estar libre de malezas, ¿no? Como muchos cultivos para pasar la certificación. También es un tema importante en el tema productivo de semilla. Y la segunda, tercera y cuarta supervisión se establece en plena floración, especialmente estas son lo más crítico y puntual
y valioso es para ver el tema de la pureza genética. Y la labor crucial para el tema de valorar la pureza genética siempre va a ser el tema de realizar un buen despanoje, ¿no? Y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Un buen despanoje va a asegurar que realmente se forme la F1, el híbrido, y esto va a garantizar que esa F1 llegue tal cual uno lo está haciendo el cruzamiento para el agricultor. Y la última supervisión se establece en tiempo de cosecha, ¿no? Que es prácticamente la eliminación de plantas atípicas. Lo mínimo son 5 inspecciones, el organismo certificador hace más, hace menos, ¿no? Y la que es la supervisión inopinada es en plena floración. O sea, acá inopinadamente puede llegar el certificador y a verificar si realmente se están cumpliendo las labores de purificación y pureza para el tema de la formación del nuevo híbrido, ¿no? Y también en tema de procesamiento también suelen hacerse a veces el tema de la purificación, eliminación de plantas de mazorcas fuera de tipo, ¿no? Entonces, con este contexto legal que hemos visto, pasamos ya al contexto técnico en el tema de la formación de la semilla híbrida, la semilla F1, ¿no? Y realmente nosotros ya tenemos claros que el tema del maíz es un tema de que es una planta lógama, quiere decir que tiene dos tipos de floración, una flor masculina, una femenina, y hay el tema de polinización cruzada, ¿no? Entonces, ese sistema nos permite a nosotros poder hacer un manejo en campo, tanto en la conservación de las líneas, como en el tema de la formación de un híbrido, ¿no? Y también existen el tema de variedades de polinización libre, como se han mencionado en el tema anterior, donde prácticamente el cruzamiento es entre toda la población de plantas que existen, ¿no? Pero en el tema de híbridos siempre hay que tener presente que solamente existen dos líneas puras o dos padres, ¿no? Uno que es hembra y uno que es macho, que se le forma como hembra o como macho. Y un concepto importante, científico importante, es que esas líneas que uno usa como progenitores realmente son líneas endocriadas, líneas con depresión endogámica que han sido autofecundadas en 6 ciclos consecutivos y que mantienen esa identidad de línea pura, ¿no? Y que eso permite realmente revisar luego el tema de rescatar el tema de vigor híbrido y la heterosis cuando se forma el híbrido, ¿no? Y es interesante que nosotros podamos ver esto porque cuando hacemos el análisis del origen del maíz, entendemos cómo es que el maíz provino del padre, el padre del maíz, que es el padre ancestral, que es el teosinte, que prácticamente no tenían mucha similitud a lo que es una mazorca hoy en día, ¿no? Pero como la selección y el mejoramiento natural que se ha dado en el tiempo y por los antepasados, se ha logrado formar una mazorca que con el tiempo y con las técnicas de mejoramiento del hombre, se ha logrado realmente llegar a esos niveles productivos tan sorprendentes, ¿no? Y entonces es algo que ayuda mucho en el tema del mejoramiento para poder obtener estos materiales de alta productividad como es el maíz. Y nosotros hoy en día como INIA estamos ofertando el INIA 619, ¿no? Que proviene de 2 progenitores, uno que se usa como hembra y uno que se usa como macho, ¿no? El progenitor CML 287, que es una línea pura, un parental, que se usa como hembra y a la cual se le va a tener que hacer la eliminación de la panoja para que funcione como hembra, para que no se produzca autopolinización y no se genere una línea dentro del sistema, sino más bien se gane el tema de heterosis, ¿no? El vigor híbrido. Y la línea CML451, que realmente solamente funciona como polinizador, ¿no? Y cumplido su función, se elimina de campo, ¿no? Entonces estas 2 líneas son las que se usan. Y en los sistemas, más adelante, cuando toque algunos híbridos, van a ir viendo cómo se usa. Entonces, estos materiales, Línea desarrolla realmente las investigaciones en el tema de desarrollo de híbridos, de los materiales de las líneas que provienen del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigos, que es el CIMIT en México, o de los materiales de su sede también en CIAN, en Colombia, que también tenemos. Entonces, todos los materiales que han venido, tanto de los híbridos que se han liberado en línea, como el 605, como los intervarietales del 611, como otros híbridos que han salido al mercado en el tiempo, realmente todos esos materiales provienen de líneas de cruzas que se han hecho en Perú, pero que son líneas provenientes, ya estabilizadas, provenientes del CIMI, ¿no?
Pueden ser las CML, la CL, ¿no? O la CLA, ¿no? Entonces son líneas que se han ido y que acá lo primero que se hace cuando llegan a Perú, aparte de seguir el proceso cuarentenario, es hacer el tema de evaluación y incremento del germoplasma para poder empezar el tema de habilidad combinatoria general y habilidad combinatoria específica y el tema de el incremento de semilla para poder hacer las futuras cruzas, ¿no? Y prácticamente aquí es donde el programa tiene el máximo rigor en campo a través de la autopolinización, ¿no? A través del tema del giloteo para proteger a la hembra antes de que, la emisión de los pistilos, y luego la protección de la inflorescencia masculina para capturar el polen, y luego el tema de las polinizaciones controladas. Eso nos permite garantizar realmente que los materiales que venimos incrementando en esta estación de Vista Florida puedan garantizar para poder hacer la cruza y pueda evaluarse correctamente para la formación de futuros híbridos, ¿no? Y en esto tenemos bastantes materiales en camino que están siendo evaluados, que han pasado varias etapas ya de selección. Y producto de todo este esfuerzo de años que se vienen haciendo, se ha logrado ya el tema de la formación de los híbridos, ¿no? Y para que esta semilla híbrida vaya al campo siempre es ya conocido encontrar que realmente cumplan los 4 requisitos fundamentales de calidad que establece la ley de semillas, ¿no? El reglamento general de la ley de semillas. Entonces acá tenemos realmente que la calidad física es un procedimiento importante que tiene que hacerse en almacenamiento, en el tema de procesamiento, y que lo va a visualizar más adelante cuando se toque el tema de procesamiento. La calidad fisiológica que realmente se obtiene en campo. Entonces, si queremos tener una muy buena semilla de calidad en tema fisiológico y que no puede cambiar si es que no se hace un buen manejo, es en campo. O sea, el campo determina la calidad fisiológica de la semilla. Y el punto de quiebre siempre va a ser el momento óptimo de cosecha. Entonces, el momento óptimo de cosecha va a determinar esa calidad fisiológica. Un buen manejo de campo, en su momento oportuno la cosecha, va a asegurar realmente una calidad fisiológica adecuada. Todo lo demás son pequeños factores que mejoran, ayudan o perjudican la fisiología de la semilla, pero que realmente el mayor calidad se determina en campo. La calidad sanitaria, que realmente es el tema de que no haya una enfermedad de transmisión a través de la semilla, que esté limpia, que no tenga algún hongo de repente almacenamiento, que también se puede hacer con tratamiento. Y el tema de la calidad genética, que es básica en campo, que se obtiene realmente a través de la purificación de las líneas y el manejo de la eliminación de plantas atípicas y la eliminación del tema de la despanoje para poder formar el híbrido. Nosotros en el mercado manejamos 2 híbridos en semillas nacionales, ¿no? Tenemos híbridos simples, el INIA 605, el INIA 611, el INIA 624, que se liberó el año pasado en selva, perdón, ese es un triple, disculpe, y el nuevo híbrido que va a salir al mercado de Vista Florida, que también es un híbrido simple, ¿no? Y realmente la diferencia entre un híbrido simple y el híbrido triple, que provienen de 2 ciclos de generaciones, es prácticamente que tienen que hacer 2 ciclos de campaña, ¿no? Entonces, el tema de formación de híbridos simples implica una única campaña, una campaña de formación única y una campaña anterior de formación de las líneas en campo, ¿no? Mientras que en el tema de los híbridos triples implica una formación del híbrido simple en su primera campaña, y anterior a eso la formación de las líneas. Luego esa F1 se cruza con otra línea y seguiría otro ciclo de formación para poder tener ya la semilla triple, ¿no? De semilla híbrido triple. ¿Cuál es el tema de ventaja y desventaja de ambos sistemas? Que en un sistema de híbrido simple, la semilla se obtiene en menor costo, en menor tiempo, en menor plazo, y el costo es un poco menor, pero el volumen de producción es mucho menor. Una formación de semilla híbrida simple, un campo de producción puede alcanzar hasta las 3, máximo 4 toneladas por hectárea de semilla híbrida, ¿no? Por el tema de la depresión endogámica de las líneas, ¿no? Entonces prácticamente las mazorcas son pequeñas, el peso es pequeño, entonces uno tiene realmente máximo 4 toneladas, una fórmula 4-1. Mientras que en un híbrido triple, los rendimientos pueden llegar a 7, 8 toneladas o 9 toneladas de la formación del híbrido, ¿no? Pero eso ya en su segundo ciclo, ¿no?
Entonces, la ventaja es que al final uno puede tener mayor producción de semilla híbrida, ¿no? Aunque haga 2 ciclos de producción, compensa la cantidad de semilla que luego va a producir acá, ¿no? Entonces, es una compensación, ¿no? Entonces, para sistemas en donde no están acostumbrados todavía a usar semilla de híbridos simples o recién están usando híbridos en la zona, es bueno introducirnos con híbridos triples, ¿no? ¿Por qué? Básicamente, porque los agricultores en esas zonas suelen estar acostumbrados al reciclamiento de su semilla. Ellos siembran un híbrido en una campaña y por desconocimiento cosechan ese híbrido y vuelven a sembrarlo, no compran semilla nuevamente. Entonces, en sistemas en donde no están acostumbrados a usar semilla híbrida y hacen reciclamiento de su semilla, es bueno introducirles al sistema de uso de semilla a través de híbridos triples. Esto les va a asegurar que no pierdan tanto el rendimiento, porque un híbrido simple, cuando se hace una segunda campaña, se pierde el 40% de productividad, porque ya no es el híbrido que se forma, es grano y tiene una mezcla de lo que existe en campo, ¿no? De la polinización que ha polinizado esa F1 de ese híbrido simple. En cambio, en un híbrido triple todavía hay un rescate porque es una semilla con 2 ciclos de formación, la pérdida no supera el 10%, ¿no? Entonces hay una forma de ir introduciéndoles para que no se desanimen todavía al tema de formar híbridos simples. Entonces un productor que se inicia a producción de semilla y del tema de la producción comercial con híbridos simples, es bueno que la siguiente campaña se le acompañe nuevamente con semilla para que realmente híbrida, para que no baje su rendimiento, ¿no? Para que vaya dejando el tema de reciclamiento de semilla, ¿no? O si no, darle la alternativa de un híbrido triple. Ahora, las claves de la producción de semilla. Acá vamos a tocar algunos tics, algunos puntos cruciales y importantes para que realmente la producción de semilla tenga un éxito de semilla híbrida, ¿no? Entonces, hay que empezar con una labor muy importante para el INIA y para las empresas semilleristas y los colaboradores. El tema es, acá se usa una mano de obra muy especializada, ¿no? Si bien cierto hay mano de obra corriente, o sea, jornaleros para deshiervo, jornales para fertilización, para aplicación de plaguicidas, para siembras, para riegos, pero una mano especializada que es importante y clave en el sistema de producción de semilla es el personal que se va a encargar de eliminación de las plantas fuera de tipo, ¿no? O sea, las que tienen que eliminarse en el campo para cumplir el tema del proceso de producción dentro de la norma y que aseguren la formación del híbrido. Entonces, ese personal tiene que sufrir o pasar por un entrenamiento preliminar para que el técnico o el ingeniero de campo no tenga doble tarea. Tarea en el tema que tenga que estar revisando las labores que ellos han hecho y corrigiendo las labores que ellos han hecho. Y eso al final perjudique la calidad de la semilla. Entonces, es bueno realizar jornadas de entrenamiento al personal y tener cuadrillas especializadas que hagan el tema de eliminación de plantas atípicas y el tema de despanoja, para realmente tener un éxito en el tema. Entonces, es algo muy importante esto. Y en el tema de procesamiento, también es bueno que se tenga la selección, eliminación de las mazorcas atípicas, también personal entrenado para poder eliminar, para poder identificar cuál material es bueno y cuál material es el correcto y cuál material no es el correcto, ¿no? Cuál corresponde a la línea y cuál no corresponde a la línea, ¿no? Para asegurar, como les digo, el tema de la pureza genética y la formación del híbrido y el que se le va a comercializar para el agricultor. Entonces, en primera instancia, nosotros tenemos que ver realmente la selección del campo con la mejor actitud. Como es una producción de un híbrido, es bueno seleccionar el mejor campo, pero no solamente seleccionar el mejor campo, sino realmente preparar el buen campo. O sea, a diferencia de otros cultivos, el maíz es un cultivo que en un suelo que no está bien preparado, la planta se queda pequeña y no desarrolla, por más que se le dé la fertilización adecuada en su momento, el riego adecuado. Y eso es claro en campos, suelos donde a veces no se realiza una buena preparación, quiere decir, no se emplea disco y no se emplea rastra,
y no generan una profundidad arable adecuada para el maíz, su desarrollo radicular es muy pobre y realmente a veces supera en 10, 15, 20 centímetros de altura y se identifica claramente las diferencias cuando uno encuentra en campo de zonas donde no ha pasado muy bien la máquina. Entonces, no solamente seleccionar un buen campo cercana al agua, al riego, sino también una muy buena preparación. Luego hay que hacer un examen nutricional de terreno, quiere decir un análisis de suelo para ver qué elementos necesita el campo y cómo se le puede apoyar para obtener la mejor producción. Programar todo el tema del control de malezas en forma oportuna, en su momento. Hay que siempre, a pesar de que uno compra una bolsa de la semilla híbrida, perdón, de la semilla del parental macho y de la hembra, con un valor referencial de germinación, es bueno que quien venda la semilla hay que pedirle una prueba que se haya hecho en el mes, ¿no? Que haya podido ser hecho en el mes para poder saber en qué nivel de germinación estoy llevando mi semilla al campo, la semilla de la línea que se va a convertir por polinización en semilla híbrida. Y esto me permite hacer los cálculos de la cantidad de semilla que voy a requerir en campo por el tema del valor de germinación. Si tengo que colocar 2 semillas o de repente tengo que colocar 3 semillas para poder garantizar la cantidad de producción que yo quiero en ese lote. El seguimiento de eliminación de plantas atípicas en cada surco es una labor muy importante que tiene que el personal técnico como el personal obrero estar a pie junto, al lado, para poder realmente eliminar campaña tras campaña que haya la formación. Y esto tiene que hacerse siempre antes de la floración. Y luego, como les comentaba, en el tema de procesamiento, y todo este tema siempre tiene que tener un registro de plan de manejo por gasto en cada lote, ¿no? Para poder realmente costear cuánto se gasta. En un campo semillero de formación de semilla híbrida, de híbridos simples, el gasto que suele hacerse hasta antes del incremento de los fertilizantes estaba alrededor de los entre 17.000 y 18.000 soles por hectárea de formación, con una fórmula 3-1. ¿No? 3 hileras de hembra, 1 hilera de macho. Entonces, ese es el costo, desde la preparación de campo hasta el obtener las 100 bolsas por hectárea que se suelen tener de semilla del híbrido, ¿no? De 24 kilos. Entonces, hoy en día con el incremento de fertilizantes deben haber subido alrededor de los 20.000 o 21.000 soles. Entonces es una inversión fuerte, ¿no? Aunque sí existe una ganancia de alrededor de unos 18.000 soles por hectárea. Entonces, sí compensa realmente la inversión en semilleros de formación de semilla híbrida. Bueno, estas son las labores que tendría que tener el profesional que se encargue de campo, que tenga siempre todo cuadrado, todo registrado, para que pueda realmente hacer un buen manejo de todo el semillero. Y ya entrando al tema un poco más específico, por ejemplo, si se forma un híbrido con la fórmula 3-1, o sea, 3 hileras de hembra, que se van a usar como hembra, 3 hileras de los parentales hembra, y una hilera como macho, en 1 hectárea, nosotros más o menos vamos a tener un gasto mínimo entre 17 y un máximo de 20 kilos de semilla del parental hembra, y 5 a 8 kilos del parental macho, en esta fórmula, ¿no? Y en la fórmula 4-1, que quiere decir 4 hileras de hembra y 1 hilera de macho, nosotros llegamos hasta los 22 kilos de hembra. Entonces, esto puede ir más, puede ir menos, dependiendo, como les comentaba, del tema de valor germinativo, ¿no? Que nos ayudan a tomar decisiones en campo. Y del macho de 4 a 6 kilos por macho. Con esta fórmula de 3-1, están sacando entre 3 a 4 toneladas por hectárea. Y de 4-1 están sacando entre 4 a 4,5, 5 toneladas por hectárea. Más semilla no se produce. Siempre dependemos de la prolificidad de la hembra, ¿no? Entonces siempre se escoge el parental hembra como el parental más prolífero, mejor condiciones de producir más volumen de semilla, ¿no? Y otro punto importante que suele usarse para la formación y que tiene que tener un cuidado único es el tema de la sincronización floral. Y esto varía en la zona donde se instale, en las zonas de la zona de Costa Norte, en la zona de Lambayeque, cercano a los 40.000 metros sobre el nivel del mar.
estamos alrededor de los 3 a 4 días después de sembrada la hembra, se siembra el macho. O sea, primero sembramos la hembra y luego 3 a 4 días sembramos el macho para la sincronización floral, para sincronice entre la emisión de los pistilos y la emisión de la inflorescencia masculina del macho para que se pueda realizar y formar la polinización. Entonces, primero florea, la flor masculina primero empieza con la hembra y eso nos permite hacer el tema de despanoje, de eliminación de la inflorescencia masculina de la que vamos a usar como hembra, ¿no? Y esto siempre se hace antes de que emita flor, cuando esté en el cartucho todavía, ¿no? Entonces, si uno se desplaza en otras zonas donde no se han producido ese híbrido específico, tienen que hacerse pruebas de sincronización floral. Si no, se produce la semilla y realmente la calidad genética de la semilla está ahí presente, pero lo que no se produce es en el volumen que necesita el semillerista, ¿no? Entonces, si no hay una buena sincronización floral, realmente lo que va a obtener el semillerista no va a superar ni la tonelada, ¿no? Entonces, realmente es importante hacer las primeras pruebas en sitios donde no se ha hecho formación de estos híbridos para ver cómo es su respuesta de sincronización. Por ejemplo, en zonas con más calor, como en zonas de Motupe, que están más alejados ya de Chiclayo, del norte, y están acercándose más hacia la ruta de la selva, y que no hace mucho calor, a veces hay una diferencia de 1 grado o de medio grado, son a 3 días, ¿no? Y si uno más se va hacia la selva, donde también se forma híbridos, tienen que sembrar el macho y la hembra en el mismo día, ¿no? Porque tiene respuestas distintas, ¿no? Y si es en valles interandinos, que se quiere formar el híbrido, ahí a veces hay que ajustar, ¿no? Y hay que ajustar cada zona, hay que ajustar la sincronización floral para tener éxito en el volumen de producción, porque el valor genético se da cuando se produce la cruza, pero realmente en el volumen de formación tiene que tenerse mucho cuidado. Y cuando uno haga la sincronización, cuando uno instale un semillero en una zona, tiene que asegurarse obligatoriamente que no existan realmente semilleros cercanos de otra formación, que no existan sembríos de maíz, ¿no? Para evitar el tema de contaminación por el polen de otros campos y generen una contaminación y no se forme el híbrido, ¿no? Si bien es cierto, la norma permite que uno genere hileras de macho alrededor y que eso permita eliminar y proteger. Cuando hablamos de un aspecto técnico ya, no un aspecto legal, sino un aspecto técnico, realmente no es una ventaja, sino una desventaja, ¿no? Entonces, muchos semilleristas realmente que quieren garantizar la formación de su semilla, lo que suelen hacer cuando algunos agricultores siembran cercanos a sus campos, maíz, ellos terminan comprándoles ese campo como forraje para garantizar realmente que no se contamine su campo, ¿no? Entonces, ese es un cuidado. Entonces, la mejor forma de formar el híbrido sin contaminación de otros campos es aislarse unos 30 días, ¿no? En tiempo. Entonces, se aíslan 30 días y con eso garantizo que ningún campo no entre en una floración cercana, ¿no? En una polinización cercana, en una emisión de la flor masculina cercana, y eso evite que se contamine. Entonces, con separarnos 30 días, realmente estamos garantizando, ¿no? Y si nos aislamos en una zona donde nadie siembra maíz, mucho mejor, ¿no? Entonces, eliminación de plantas atípicas en surco hembra macho antes de la floración. Siempre, como es formación de un híbrido, antes de la floración tenemos que eliminar plantas atípicas. ¿Qué se entiende por plantas atípicas? Plantas que tengan un tallo más grueso, de otra coloración, porque son indicativos de que no es una línea. Las líneas son tallo débil, flaco, planta pequeña, hojas delgadas, ¿no? Por el misma la depresión endogámica. Entonces, toda planta que exprese un vigor o sea de otra coloración o manifieste otro tipo de hoja, se tienen que eliminar. O si una se adelanta en floración, mientras el resto todavía, hay que eliminarlas, ¿no? Si todo eso, ese tema tiene que hacerse en la hembra, porque es la que nos interesa donde se va a polinizar. El macho, hay que garantizar que sea pura, el macho antes de que emita la flor, el macho tenemos que garantizar que esté limpia y pura, ¿no? Eliminar toda planta típica, ¿no? Si bien es cierto, existen también niveles de tolerancia, pero también hay que tener cuidado sobre estos valores. Entonces,
El macho, una vez que cumple su función, después del despanoje que se hace la hembra, que está entre los 55 y 60 días para las zonas de costa norte, y que puede variar en cada zona, puede llegar a los 70 días, ¿no? Entonces, el despanoje suele hacerse antes de la floración, ¿no? Y realmente cuando está en el cartucho todavía la flor, para evitar que emita polen. Y el macho, una vez que cumple este tema de la polinización, ya puede ser eliminado, ¿no?, del campo. Esa eliminación le va a ayudar a que despeje el campo. Al despejar el campo va a permitir mejor ingreso de radiación solar y va a generar una mejor formación también de la semilla híbrida, de la hembra que tenemos en campo, que se poliniza, ¿no? Entonces, el despanoje más o menos dura 3 semanas de duración aproximadamente, porque son diferentes ciclos. Entonces, la recomendación siempre es que se haga un tema de contratar gente, tener asegurada la gente entrenada y especializada para hacer el despanoje. Es decir, como ven acá, la flor no se ha emitido, está en el cartucho, y lo que se hace es extraer completamente la panoja, completamente. Entonces, hay dos mecanismos. Uno es el manual que suele usar el agricultor, y en otras áreas, en otros países suelen usar máquinas despanojadoras, que realmente son rodillos que arrancan hasta la tercera hoja. 3 hojas arrancan la máquina espanjadora, y lo hace en un solo tiempo, no en varios ciclos de entrar gente, sino en un solo tiempo. Entonces, lo que sí las investigaciones arrojan que puede perjudicar el rendimiento entre un 5 y un 8% el uso de máquinas despanojadoras. Pero cuando uno tiene áreas grandes de producción de semilla híbrida, realmente hay que garantizar la calidad de la semilla. Entonces, las pérdidas de 5 a 8% justifican el uso de las máquinas despanojadoras, que con personal realmente no se lograrían avanzar, ¿no? Entonces, acá hay que tener cuadrillas de personal entrenado, 10, 15 personas por hectárea, continuamente durante 3 semanas, entrando al campo y eliminando. Y hay que garantizar que realmente se eliminen esa para lograr realmente la polinización y se formación del híbrido, ¿no? Porque las plantas que no logren eliminarse se van a autofecundar, y eso no va a salir un híbrido, va a salir una línea, ¿no? Entonces, esos son los cuidados que uno tiene que tener en campo, y es el factor crítico y clave en la formación de híbrido, ¿no? Entonces, el ingeniero tiene que asegurar la cantidad de personal, ¿no? Entonces, hay que hacer coincidir las siembras en el tiempo que coincida floración, no con una época donde escasee la mano de obra, porque si no, siempre va a tener problemas. Ahora, hay que siempre identificar las líneas en campo, uno tiene que tener siempre ese cuidado, y por ejemplo, quería tocar un punto más allá. Entonces nosotros tenemos esta duración de los días, luego tenemos eliminación del parental y luego la cosecha en el punto negro. Como les decía, la calidad de la semilla se determina en este punto. En la madurez fisiológica del campo se determina la calidad de la semilla. Con 30% de humedad, uno ya puede estar cosechando o programando la cosecha. Pero el punto negro que se forma es indicador clave y puntual que nos determina que ya esa planta, esa mazorca, llegó a su punto de madurez. Entonces, no podemos retenerlo más en campo, porque cada día que pasa es pérdida de la madurez, pérdida del poder germinativo de la planta, o sea, va envejeciendo el grano. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Evaluar, y si de unos 20 mazorcas cosechadas, unas 15, 17 ya están, hay que empezar la cosecha, ¿no? Y para este caso hay que identificar, por ejemplo, en la formación del megahíbrido, que es el línea 619, tenemos dos líneas, el progenitor hembra, que es la CML287. Entonces, con esto se está ya trabajando en el programa a sacar el manual, el catálogo, que ahorita el sistema de semillas no dispone, pero siempre cuando se formen híbridos, tiene que tenerse un catálogo a la mano para poder identificar claramente, tanto el certificador como el ingeniero de campo, como al personal que se le va a entrenar, saber cuáles son las características que la diferencian a cada línea para poder mantenerla en campo. Y las que no cumplen esas características, ir eliminándolas de campo para poder asegurar realmente la formación del híbrido, ¿no? Entonces, estas características
se las obtiene a través de una caracterización a través de los escritores de UPOP para poder hacerlas y mantenerlas, ¿no? Entonces esta, por ejemplo, es la CML287, que es las características de la mazorca de la hembra, la floración, la inflorescencia, y también la hembra suele presentar algunas características como de amarillamiento de la hoja, que suele ser una característica propia de esta línea, ¿no? Que por una reacción fisiológica suelen ponerse cloróticas y morir, ¿no? Pareciera que fuera otra planta, pero en realidad es parte de esta expresión de depresión endogámica que suele suceder en las líneas, ¿no? Este es el progenitor macho, que se le tiene como macho, entonces también tiene sus características propias, y realmente la estructura de planta, la forma de las hojas también son muy características que lo diferencia con la CML, que es la hembra. La hembra es un poco más alta, esta es un poquito más compacta, las hojas son un poco más como paleta, entonces son más diferenciadas, ¿no? Y hay que identificar muy bien esas características para que realmente uno pueda tener una buena eliminación de plantas fuera de tipo, ¿no? Las mazorcas son un poquito más claras, a diferencia de la hembra, que es un poquito más oscura, ¿no? Entonces, estas características de estos parentales nos va a garantizar realmente en el proceso productivo eliminar toda planta típica que se tenga. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una vista de las líneas progenitoras que durante el tiempo hemos logrado formar híbridos. Tenemos la CML451 y la CML287. Entonces tenemos estas dos líneas, son las que se tendrían que manejar y hay que identificar muy bien. De ahí el híbrido 605, también la CML297 por la CML451, también ahí se tiene. Y el nuevo híbrido que se va a formar también el CL02450 por la CML287. Entonces, son materiales que tienen que identificarse en campo, ¿no? Bueno, este es el nuevo híbrido que está en proceso de registro, que es una alternativa también para el agricultor. Y un tema importante que quería tocar eran los desafíos para las empresas semilleristas. Entonces, ¿cuál es el criterio nosotros que tenemos que tomar en cuenta y que hemos aprendido de este ciclo de pandemia, que es importante en el sistema de semillas? Es que el sector semillerista en tema de maíz amarillo duro eh, tiene que pensar en una estructura de no competencia entre empresas, ¿no? No competencia entre empresas porque realmente la tasa de uso es muy baja de maíz amarillo duro. Y como la tasa es muy baja, nosotros estamos hablando de semilla certificada nacional, alrededor de 6.3% de uso de semilla certificada de maíz amarillo duro, y la semilla importada estamos hablando del 32%. Entonces, más o menos estamos en el 38% de semilla de calidad, ¿no? Porque también la semilla importada y de híbridos importados también es semilla de calidad. Entonces, tenemos un espacio grande para trabajar por el tema de semilla. Entonces, lo que sí tienen que hacerse mucho es el tema de promocionar entre el sector público y privado el tema del uso de semilla de calidad, de maíz amarillo duro, y la fidelización siempre es importante. Y un tema importante que ayuda a la fidelización del usuario, de la fidelización del agricultor, no es venderle la semilla, sino darle el tema de postventa. Nosotros sabemos que en los negocios actuales el tema de postventa es muy importante para fidelizar al cliente. No es tanto vender la semilla como semilla y olvidarse y recuperar la inversión de campo que el semillista puede hacer, sino realmente traerlo nuevamente al cliente, ¿no? Y la forma es el postventa. ¿Cómo aseguramos un tema de postventa? Y esto va a un tema de una experiencia que tiene Línea actualmente con el tema de asesorías gratuitas que está dando a los agricultores maiceros, ¿no? Es el tema de que si el semillerista vende su semilla y le asegura un servicio postventa de asesoría de manejo de su cultivo y le garantiza con este asesoramiento, ¿no? Que no es un asesoramiento comercial como lo hacen las tiendas comerciales, sino un asesoramiento de técnico, y le asegura un rendimiento superior a lo que él maneja, va a lograr realmente que ese agricultor siembre nuevamente semilla.
¿no? Incremente su área de siembra porque incrementó sus rendimientos, incrementó sus ingresos. Entonces, la forma de fidelizar realmente a un cliente es a través de un servicio postventa, a través, y si es gratuito, mucho mejor, porque va a tener esa opción, no va a tener que pagar. Entonces va a tener un cliente que va a regresar siempre a comprar semilla, campaña tras campaña. Entonces, es una experiencia que los semilleristas tienen que usar para poder realmente tener a los agricultores y pueda incrementarse esa tasa de uso de semilla de maíz amarillo duro, ¿no? Y algo que se puede trabajar a nivel de empresas semilleristas es el tema de sello corporativo. Hay un tema de marca corporativa, o sea, no un semillista se pelee con otro semillista por un cliente, sino un sello corporativo es que garantice realmente que un grupo de semilleristas que venden calidad y que venden semilla de calidad formen una corporación y le den una garantía corporativa de varios que garantizan un sello fuera de la semilla certificada, fuera del tema de la tarjeta de certificación que garantice el tema de calidad de semilla, también se incluya un sello de garantía corporativo, distintivo al resto de empresas que venden semilla, ¿no? Y al resto del comercio informal que vende semilla también, porque existe mucho comercio informal en tema de semilla, ¿no? Entonces, para forma de romper esto, de quebrar este sistema informal que existe, que perjudica a las empresas semilleristas, es crear un sello corporativo entre empresas para garantizarle al agricultor que tienen un servicio postventa de calidad y que tiene un servicio de garantía que garantiza que su semilla es semilla híbrida de calidad, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a que los niveles de uso de semilla, de tasa de uso de semilla se incrementen y al final va a repercutir en una mayor demanda de semilla de las semillas híbridas nacionales, ¿no? Y en este tema nosotros tenemos que ser bastante creativos, ¿no? Nosotros en el tema de la innovación tenemos que pensar siempre en el tema de que el sector privado, la empresa, no puede trabajar aisladamente del gobierno o de la universidad o de la sociedad. Tiene que siempre, todo enfoque de desarrollo, en tema de semillero, tiene que estar enfocado a esta formación, a esta quíntuple hélice que lo forman, ¿no? Que se forman en el tema de sociedad. Medio ambiente con prácticas amigables, pensando en la sociedad, que es el tema del usuario, a donde se va a dirigir la universidad en el tema de investigación, que puedan mejorar algunos temas de investigación a nivel de universidad, a nivel de gobierno, en el tema de desarrollo de políticas que fomenten el tema fomenten el tema del uso de semilla de calidad. Entonces, hay que pensar siempre estructuradamente en estos quinto espacios donde tiene que trabajar el sistema de semillas, de la formación de semilla híbrida. Esto es lo que les quería transmitir y también había considerado un manejo agronómico esencial, fuera de este tema puntual donde es el manejo de los semilleros, en el tema general de lo que nosotros consideramos para el manejo de un semillero, que es general a muchos manejos también del maíz, hay que considerar siempre el tema de usar de siembra manual o siembra mecanizada, una densidad establecida que me permita obtener altos rendimientos. Entonces, hoy en día se están usando 75 por 35, es para la formación de híbridos, que es el mismo estándar que se usa para los maíces comerciales, pero ya se está evaluando también siembras más saturadas, ¿no? Porque las líneas son plantas pequeñas, ¿no? No son plantas grandes que ocupen mucho espacio. Entonces, poder saturar más el campo con una mayor densidad que permita obtener mayor número de mazorcas, de repente más pequeñas, pero en volumen resulta tener un mayor rendimiento. Entonces, son trabajos que también se están desarrollando para poder obtener y darle una opción al productor de semilla para tener un mejor nivel productivo cuando se forman híbridos simples especialmente, ¿no? Ahora, siembras mecanizadas en el tema de híbridos hay que tener mucho cuidado porque hay que sembrar primero la línea hembra y luego seguir con el macho, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en la limpieza de las tolvas, que no haya ninguna semilla, para no poder contaminar y sembrar semilla que se quede en las tolvas y contaminen tanto la hembra como el macho. Entonces, acá hay que tener ese cuidado y con eso nosotros podemos realmente bajar costos de producción, ¿no? Porque en una siembra se puede estar asegurando ya la primera abonamiento de fondo, ¿no? Entonces, con ese abonamiento de fondo uno ahorra jornales para ya disminuir costos de producción. Y como les comentaba, el tema de preparación de campo en maíz amarillo duro es crucial y si van a formar híbridos realmente es muy importante
Entonces, lo recomendable siempre es usar ese arado de disco para profundizar bien el suelo y luego el arado de rastra para poder realmente hacerle una cama apropiada, ¿no? Porque en los sitios donde no se are muy bien, donde se are superficialmente, la planta no desarrolla y los niveles productivos bajan de los semilleros, ¿no? En tema de fuentes de fertilizantes, acá hay un criterio que hay que analizar para esta campaña que viene. Los fertilizantes han subido mucho, ¿no? Han subido bastante, entonces hay que analizar los costos unitarios y costos totales del tema de fertilizantes para ver las mejores opciones, ¿no? Entonces ya se está analizando reemplazar la urea por el sulfato de amonio, porque más o menos casi están al mismo nivel de costos, pero el sulfato de amonio es un nitrógeno de mejor calidad, ¿no? Y realmente cuando uno usa estos fertilizantes, el criterio básico es que en suelos arenosos uno no use urea, por lo que se pierde muy rápido, y en suelos arenosos use más sulfato de amonio, ¿no? En tema de las fuentes de fertilización, también tenemos el aporte de cada uno de los fertilizantes al tema de nutrición, la cantidad de cada elemento. Las fuentes que se suelen usar son elementos de rápida asimilación, el fosfato monoamónico realmente, en reemplazo del diamónico que demora más en ser absorbido, y por el choque de cambio de pH también afecta, tiene menos también porcentaje de fósforo. Entonces, las recomendaciones actuales van en esa tendencia. Fosfatos monoamónicos que son de más rápida asimilación y pueden ser usados más rápidamente por la planta. Y luego el potasio y el magnesio, que también se suelen usar en los sistemas productivos porque ayudan como buffer, ayudan mucho en el tema de intercambio y disponibilidad de los nutrientes. En tema de fertilizantes había desarrollado también este costeo, pero realmente 1.600 era en ese costeo que se daba, pero actualmente deben estar alrededor de los 3.200, ¿no? Que es el costo actual que se está logrando realmente con el incremento de la urea, ¿no? La urea y los otros fertilizantes. Entonces, acá tenemos un factor de análisis para los ingenieros de campo para poder realmente tomar las mejores decisiones en los sistemas productivos de híbridos, ¿no? Los momentos son críticos. La primera fertilización es en B2, B4, cuando no se hace con máquina, ¿no? Si se hiciera con máquina, hay que hacerlo el 100% fósforo y potasio y el 25% del nitrógeno en la siembra, ¿no? Y a los 10 días, perdón, que se está entre B2 y B4, se hace la primera fertilización abierta, ¿no? Y si no se hiciera, se hace aquí el 40% del nitrógeno y se coloca ahí el 100% de fósforo y 100% de potasio, ¿no? De 2 a 4 hojas extendidas es el momento crítico para poder hacer la primera fertilización. Y este es un factor para evitar que la planta se estrese, porque a esta etapa ya desarrolló sus raíces y ya no tiene tantos nutrientes en el suelo y ya necesita la planta ser alimentada. En la segunda fertilización, máximo hasta B8. Entonces aquí hay que tener ese criterio básico, ahí entra el 60% del nitrógeno y es el momento crítico para poder darle esa fertilización. Cuando uno supera ese momento fisiológico, realmente lo que está perjudicando es en la formación de número de granos por hilera y número de hileras por mazorca. Entonces uno tiene que ser importante tener presente siempre estos momentos críticos de la segunda fertilización. Entonces son 2 fertilizaciones nada más cuando se hacen con fertilización abierta, o 3 fertilizaciones cuando se hacen con siembra mecanizada y fertilización mecanizada. El tema del fertirriego, también hay zonas donde se pueden hacer sistemas de siembra, se han probado sistemas de siembra de surco simple, cuando se hacen tanto por siembras con el tema de goteo, con siembras con cintas de riego, como también se puedan hacer en surco, ¿no? Que es surco apareado, ¿no? Surco apareado, surco mellizo también se pueden hacer, se separan a 1,5 m entre surco, surco o cinta y cinta, con eso se tiene mayor libertad y espacio para una oxigenación y una entrada de radiación solar que permita realmente hacer una buena formación de las mazorcas, ¿no? Entonces, ambos modelos son interesantes y ayudan, pero el modelo de 1,5 m en surco apareado ayuda mucho para el tema de reducir costos de consumo de agua y costos de aplicación de los fertilizantes, ¿no? Y costos de plaguicidas, porque ya se hacen en menos surcos, ¿no? Y eso ayuda bastante para
maximizar costos, ¿no? El tema de control de plagas, el control etológico es muy importante, ayuda a reducir costos. El tema de trampas de luz ayuda realmente a monitorear el campo en tema de gusanos para los lepidópteros, para el control de lepidópteros, tanto de cogollero como de gusanos de tierra, como el tema del mazorquero. Entonces ayuda bastante esto. Entonces ayuda a monitorear y a controlar, ¿no? Y el tema de trampas, de trampas corrugadas de color negro, ayuda a capturar posturas, ¿no? Entonces los adultos suelen estar poniendo posturas. Con eso eliminamos los dos ciclos anteriores a las larvas y con eso bajamos la población fuertemente en campo, ¿no? Entonces, estas estrategias son realmente muy importantes en los semilleros, ¿no? Tienen que usarse siempre. Y ya cuando uno entra al tema químico, curando la semilla, con productos como Tiodicar o como otros que existen en el mercado, se pueden realmente tener protegida la semilla, ¿no? Si hay ataques fuertes, se pueden usar algunos productos para poder crear barreras, ¿no? Barreras externas, ¿no? Entonces también hay que tener ese control, ¿no? Y acá mucho se puede usar algún clorpirifos combinado con arena, ¿no? Y se puede ir colocar alrededor del campo también para protegerlo, ¿no? Curar la semilla siempre es importante, hay que usar productos específicos, ¿no? Para poder realmente protegerla, ¿no? El control de malezas también es un ciclo importante. Estas son alternativas que se usan actualmente y que funcionan muy bien, ¿no? Tanto en siembras sobre seco como en siembras sobre terreno a punto, ¿no? Para cogollero tenemos estas alternativas igual que las mantenemos, liberaciones, heterorhabditis, que son nematodos entomopatógenos, o crisopas también que ayudan al control, ¿no? Y hay que intercalar siempre esto, es un ciclo muy importante. Lo que siempre hay que evitar en estos espacios es que los semilleros no se usen productos de etiqueta roja, ¿no? Especialmente porque las de etiqueta roja suelen eliminar la fauna benéfica, ¿no? Que en maíz abunda la fauna benéfica. Entonces, eliminar insecticida de etiqueta roja, estamos eliminando fauna benéfica y eso hace que a la larga se incrementen los costos, ¿no? Por ejemplo, el metomil es un elemento que no debe usarse en campo, que es muy perjudicial, ¿no? Es barato, pero muy perjudicial. Entonces, se recomienda que esos elementos de etiqueta roja se saquen del mercado, ¿no? Y se usen productos específicos, especialmente que sean productos traslaminares, ¿no? Este también como si es una alternativa para el control de gusano cogollero. En el tema del gusano mazorquero hay que hacer liberaciones, funciona muy bien el uso de liberaciones de trichograma para el control. Con 3 liberaciones de trichograma se controla exitosamente, o la liberación de crisopas también funciona muy bien acá, ¿no? Intercalando una u otra. Entonces, esto es muy esencial para poder hacer. Y en zonas donde no hay esto, hay que usar algún control orgánico o algún producto de baja toxicidad, ¿no? Para evitar, y hay que hacerlo en su momento, o sea, en el momento de antes de ni bien en antes o cuando están emitiendo los primeros pistilos para poder controlarlos, ¿no? Pulgón verde en algunas ocasiones es plaga, se puede usar control natural, como crisopa, se puede usar aceite agrícola, o algunos productos específicos como el Imidacloprid, Diametoxan, que son productos sistémicos, ¿no? Que ayudan a controlar muy bien. Esto es muy importante controlar en el momento porque esto afecta muy bien cuando está en floración, cuando está en el cartucho, ahí empieza a aparecer muchas veces este tipo de problemas del pulgón y afecta hasta el 40-45% de la floración. O sea, hay un efecto fuerte en tema de la floración y hay que controlar en su momento. Entonces, se presenta siempre cuando está para emisión de la floración masculina, se presenta esto. Entonces, en tema de semilla hay que tener mucho cuidado. El gusano picador, que a veces hay en algunas zonas, que realmente no es muy fuerte, pero hay controles orgánicos como trampas de luz o el tiodicar, que también tienen muy buen efecto. El cañero, que en algunas zonas suelen presentarse también, que también hay control natural. Y el momento óptimo de cosecha, como les comentaba, la forma de identificar es que uno identifica realmente el sellado del grano, el punto negro, ¿no? En las mazorcas, perdón, en las hileras del centro de la mazorca, ¿no?
Entonces hay que estar monitoreando esto continuamente y en el momento que ya se cierra el punto negro, ya se puede empezar el tema de la cosecha, ¿no? Y hay dos tipos de cosecha. La cosecha parada que suele hacerse, ¿no? De las mazorcas para poder llevarlas al campo, aunque algunos productores de semillas suelen cortar antes de que llegue a madurez y lo dejan en el campo. Y suelen también tener buenos éxitos aquí, ¿no? También lo dejan madurar unos 15 días y luego lo sacan las mazorcas y luego de sacar las mazorcas, luego se le pasan al estado de selección de mazorcas si es que hay alguna contaminación. Más adelante, cuando realmente uno tenga una oportunidad de tener alguna línea parental hembra o un manejo grande donde un éxito en el tema de la hembra esté exactamente bien pura, que no haya contaminación, o sea, una hembra androestéril, se puede ir pensando también en cosecha y trilla en campo, ¿no? Eso realmente se usa mucho en semilleros de grandes hectáreas, ¿no? En otros países, ¿no? Eso pensamos en un futuro, realmente cuando se tenga mayor volumen de demanda de semilla, ¿no? Entonces, esta es la presentaciones que yo les había considerado esta mañana y espero o esta tarde y espero sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, Isaac, por compartir tu experiencia. Felicitaciones por tu exposición. Hay exactamente unas 4 preguntas. De Vargas Luna Luis, el rendimiento de maíz de 14 toneladas por hectárea, ¿con qué variedad se obtiene en Costa Central? Allá en Costa están sacando bueno, no por hacer publicidad a las empresas privadas, pero son del sector privado, ¿ya? Están sacando allá esa cantidad. Por ejemplo, con nuestro material híbrido, el INIAS 619, en La Libertad, en Virú, están sacando 13.5. O sea, una agricultora ha sacado 13.5, tranquilamente, con tecnología media. Entonces, en Costa Central están sacando con el mega híbrido algunos productores que manejan bien. En el reporte que me han entregado, una agricultora de allá ha sacado 12.5, ¿no? Y con híbridos que son de la competencia están llegando a las 14 toneladas, ¿no? O sea, no es un promedio, es algunos agricultores que nos comunican y nos reportan las empresas, ¿no? Que están sacando esos rendimientos. De acuerdo, muchas gracias. De Walter Ledesma, ¿se puede producir semilla de híbrido de clase no certificada? Claro, la norma establece la clase de semilla común. Yo creo que podríamos analizar ese tema. Hay algunas solicitudes que justo se han presentado al SENASA para ese tema, eh, siempre y cuando se tenga una supervisión, pero lo más recomendable realmente nosotros tenemos que pensar en que si queremos una semilla híbrida de clase no certificada en el tema de formación de una F1, yo creo que no sería apropiado porque no tiene una certificación en campo, entonces no tenemos garantía. Cuando es una variedad de polinización libre, sí podemos hablar de un tema de semilla de clase no certificada, ¿no? Porque no existe un proceso de certificación en campo más que en el tema de registro del campo y luego en el tema de la cosecha y análisis de calidad de la semilla. Pero nadie me garantiza esa calidad de esa semilla. Entonces, si queremos hablar de una semilla híbrida de formación de híbrido simple, donde el punto crucial es el despanoje, y el despanoje y el tema de la formación de la F1, realmente no podemos hablar de semilla de clase no certificada, ¿no? Porque realmente vamos a darle al agricultor una semilla que no reúne, que nadie le garantiza la calidad más que el productor de semilla, ¿no? Entonces, podríamos ahí estar pensando en una semilla con un riesgo de que realmente no se venda semilla certificada, ¿no? Porque nadie garantiza que sea esa F1 formada, ¿no? Correcto, Isaac, gracias. Causales de rechazo del campo de multiplicación de la formación de híbridos de Benito González. Ya, para el tema de la normativa, nosotros establecemos que para el tema de producción de semilla, nosotros tiene que haber el tema de malezas, o sea, el malezas de 2% superior, el tema de plantas atípicas que superen el tema de la semilla híbrida que estén entre 2 plantas por cada 1000 plantas, o sea, estamos hablando nosotros de 2 plantas por cada 1000 plantas en la densidad que tenemos, más o menos estamos hablando alrededor de unas
600, 700 plantas en campo que sean atípicas, ¿no? En el tema de formación, ¿no? O en el tema de despanoje también, ¿no? Entonces, más o menos nosotros tenemos plantas atípicas, 5 plantas por cada 1000 plantas. Y plantas sin polinización, sin despanoje, unas 2 plantas cada 1000 plantas. Si en las evaluaciones, en una o en las 3 supervisiones que se hace, supera ese monto acumulado, entonces el campo se rechaza, ¿no? Muchas gracias, Isaac. La siguiente pregunta también de Benito González. La tolerancia emisión del polen del progenitor femenino en caso de cultivares híbridos. Ya, la tolerancia es eso, o sea, es la emisión de polen emitido es el del 2 en 1000. O sea, 2 plantas que se encuentren en campo en 1000 plantas que no se haya hecho el despanoje. O sea, porque esa planta hembra va a emitir polen, a eso se refiere, ¿no? El tema que no se encuentren, 2 en 1000. Perfecto. De Jesús Guerrero, ¿existe alguna experiencia en el cultivo de maíz sobre el riego por inundación para controlar el gusano de tierra? Y de ser posible, ¿en qué horario sería el más recomendable? Ya, hay acá un tema de... El gusano de tierra, por ejemplo, la mejor forma de controlar el gusano de tierra son 2 cosas. Una, usando las trampas de luz previas a la siembra del campo semillero. Con eso bajo la población de adultos. Cada adulto me pone entre cada postura entre 150 a 200 huevecillos y pone entre 5 a 10 posturas por día. Entonces, con que yo haga trampeo con trampas de luz y con depósitos con agua con detergente, estoy bajando la población. Esa es una estrategia. Con eso elimino las primeras poblaciones de posible daño de gusano de tierra. El otro es curar la semilla, o sea, proteger la semilla, ¿no? Hay un daño inicial, cuando es fuerte, el gusano de tierra que entra al campo realmente me logra matar las primeras plantas, las poblaciones, ¿no? Pero luego mueren, entonces hay un tema de control ahí. Y un tema el tema de también que puede uno generar barreras físicas alrededor, es usando un clorpirifos, o sea, comercialmente un tifón en polvo, con arena al 20:1, 20 de arena, un kilo de ese clorpirifos tifón, y generar barreras alrededor del campo, una barrera física que evita que el gusano de tierra ingrese sin chocar, sin saltar esa barrera, entonces suele morir ahí en el contacto. Entonces, ese es un mecanismo muy importante para controlar el gusano de tierra. Las inundaciones no las recomiendo yo, básicamente porque el cultivo de maíz es muy sensible a veces a la sobreinundación, especialmente porque de hace unos años ha ido incrementándose la aparición de una enfermedad, que es una muerte regresiva del maíz, que justo se da en el tema mazorcao y que empieza desde el inicio por volúmenes altos de uso de agua. Y la bacteria que ocasiona esta muerte regresiva de la planta, que suele secarse la planta realmente, la mazorca y todo, justo cuando ya uno pasa el B6, se está entrando a B8 y empieza la formación de la mazorca, después de la polinización se empiezan a morir, donde ya la inversión está hecha en campo, ¿no? Entonces suele ser una bacteria que se le ha identificado como Erwinia chrysanthemi. Erwinia chrysanthemi es una bacteria que está en el suelo y que a través de un vehículo, no de un transmisor ni un vector, se trata a través de un vehículo que es un insecto del género Tripticus, que es una mosca, es una mosca que su larva es una larva como un cabello muy finita y que suele penetrar por las partes del tallo, la raíz, y suele desplazarse en el floema. Luego en el estudio se ha identificado que desplaza la bacteria en los canales del floema, suele taponar los canales del floema del tallo, y esto ocasiona que empiece a haber muerte regresiva en la planta, ¿no? Estos problemas se han agravado mucho en zonas donde usan volúmenes fuertes de agua, ¿no? Porque hacen que la bacteria tenga más oportunidad para poder desarrollarse, y el insecto también es un insecto que vive en zonas inundadas, es un insecto reportado en lugares de agua emposada, ¿no? Que no es una plaga el maíz realmente, no le ocasiona daño, no le ocasiona daño
que lo perjudique más que el tema de ser un transmisor de la bacteria, ¿no? Entonces, por eso es que es usar inundaciones, yo más bien vería por la otra alternativa, usar este control biológico, control etológico muy importante, ¿no? De acuerdo. Dos más, Isaac, de Eladio Cantoral Quispe. ¿Qué tan eficiente es el control de calidad de semilla importada de maíz híbrido? Claro, Importada, semilla. la semilla importada llega a puerto, en puerto se hacen los monitoreos por la autoridad en semillas, establecen un muestreo y hacen un cambio de etiqueta, o sea, vienen con un color de etiqueta, luego se le cambia por otro donde ya se le fija qué valores de análisis hay, ¿no? Entonces, ellos cumplen esa normativa, cumplen esa parte del reglamento de la ley de semillas, ¿no? Entonces hay un monitoreo, yo ya supongo que el SENASA esté haciendo sus labores en ese tema, porque ellos tienen que reportar para que entre acá al comercio, aparte también antes de que ingresen las semillas a ser comercializadas, las empresas que tienen acá venta de semillas hacen los registros respectivos de los ensayos de adaptabilidad, y los exámenes ante el INIA y ante el SENASA, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. La última de Tatiana Martínez. ¿Con cuál de los mecanismos recomienda la siembra para maíz semillero? ¿La manual o mecanizada? Para la zona sur. Si hablamos de zona sur, semilleros de zona sur, yo recomendaría, hay experiencias que se han hecho con siembra mecanizada. Si hay una muy buena preparación de campo, muy buena preparación, y los platos estén bien nivelados, yo creo que valdría la pena usar el tema de siembra mecanizada, pero como digo, las claves en siembra mecanizada son tener mucho cuidado en la limpieza de las tolvas donde se va a usar la siembra de la semilla, ¿no? Tanto para sembrar primero la hembra, luego limpiar tolva y empezar con el macho, ¿no? O sea, mientras se siga todo ese control, la mecanizada va a ayudar mucho a disminuir costos de producción, ¿no? Entonces, igual, la siembra manual es una alternativa, pero en tema de costos hay que hacerlo, pero siempre cumpliendo todos los requisitos que se necesita para evitar una mezcla o una contaminación a la hora de la siembra, ¿no? Ese es clave en el tema de la formación de los híbridos, ¿no? Isaac, ¿alguna experiencia en uso de aceite en el cogollo del maíz para control de cogollero? Sí, hay experiencias que se han hecho, pero a nivel de choclero. O sea, como maíz choclero hay que tener mucho cuidado en el tema del uso de plaguicidas en la formación de la mazorca. Se ha usado eso en las experiencias aquí en Vista Florida en maíz choclero, en tema de agroecología. Se han usado esos controles. Son muy eficientes, funcionan muy bien, se han hecho, ¿no? Si hay zonas donde no se pueden usar algún químico, porque realmente, como les digo, en tema del mazorcado, cuando empieza la emisión de los pistilos, que es el momento cuando empieza a crecer los pistilos. Recuerden que los pistilos crecen 5 centímetros por día, entonces ni bien emite los pistilos, es bueno empezar a hacer liberaciones, pero si la zona no lo permite porque hay mucho frío y trichograma no se adapta a esas zonas, entonces hay que utilizar esa alternativa del uso de aceite para poder controlarlas. Pero recuerden que eso es costoso, ¿no? Esa es mano de obra. Son unos 10 jornales por hectárea que tienen que estar repasando durante todo el campo para poder lograr controlarlo. Entonces, es un tema de costos, ¿no? Y cuando se usen plaguicidas hay que tener siempre cuidado de la protección, ¿no? Por el tema de que el maíz ya cerró, ya está cerrado, y podemos poner en riesgo al personal, por eso hay que usar insecticidas de bajo impacto, ¿no? Pero en donde funcione una liberación, donde el insecto esté adaptado a la zona y funcione, sea costa, porque hay costa y hay laboratorios que lo distribuyan las avispitas trichograma, es la mejor alternativa de control, ¿no? Bien, Isaac, muchas gracias. Hubo una última aquí de Nilton Arone. ¿Qué híbrido tiene mayor producción en la selva del Brain? En la selva del Brae, miren, no es por sacar pecho, pero realmente el híbrido INIA 619 está siendo sembrado en San Martín con muy buena respuesta productiva, o sea, está llevando ventaja de 1.5 a 2 toneladas de los híbridos que suelen estar en el mercado, importados. Y también en Iquito están sembrándolos, en Loreto están sembrándolos, está dando respuesta.
Para condiciones de allá del BRAE yo creo que funcionaría muy bien en línea 619, ¿no? Recuerden, algo importante es que un híbrido necesita que se le dé condiciones. Las zonas marginales de selva están muchas veces acostumbrados a sembrar ni siquiera variedades, sino sus materiales criollos, ¿no? Y suelen sembrarlo en campo y lo dejan ahí y regresan a darle un deshiervo a los 2 meses y luego regresan a cosechar, ¿no? O sea, cuando uno maneja híbridos, las F1, los híbridos, realmente, sea cual sea, tiene uno que darle un manejo, porque si el híbrido no se le da un manejo, realmente responde menos que una variedad. El híbrido se queda pequeño, no desarrolla, hay competencia por malezas, ataque por insectos, y el híbrido no desarrolla su mazorca. La mazorca de un híbrido cualquiera que no se le dé un manejo bien, no supera los 15 centímetros, cuando realmente su tamaño puede llegar a los 20, 22 centímetros. O sea, el híbrido necesita cuidado. El híbrido es una niña bonita, hay que tenerlo con mucho cuidado, con todos su paquete técnico para que responda, sea cual sea el híbrido, sea nacional o sea importado. Entonces, por eso yo realmente enfocaba mucho el tema de que para los agricultores que empiecen a manejar híbridos, se les enseñe primero a manejar variedades y si no, usar también el tema de híbridos triples, ¿no? Que también les da la opción y acompañarlos hasta que aprendan a tener esa metodología de manejo de los híbridos, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Isaac. Eso ha sido todo por el día de hoy. Transmite nuestro aprecio a la Estación Experimental Vista Florida en Lambayeque. Felicitamos el trabajo que vienen realizando en el tema de mejoramiento de híbridos, producción de híbridos en el norte del país, y esperamos que esto se traslade también para lo que es la Sierra del Perú, en lo que corresponde a maíces amiláceos. Sí. Señores, señoras, muchas gracias. Si tienes algunas últimas palabras, Isaac. Sí, algo que en el curso que ustedes están desarrollando, estamos viendo el tema de maíces amiláceos. Sería interesante que esa zona pueda al final de las variedades saltar a materiales híbridos de maíz amiláceos, ¿no? Entonces, con los colegas, con el sector privado, sería interesante también poder darles materiales para esa zona que sean híbridos y que sus rendimientos sean potenciados y que también el sector cimerista se pueda ir siendo beneficiado de la producción de semilla híbrida para esa zona, ¿no? Y podamos incrementar la tasa de uso para semilla híbrida para esas zonas de las zonas de sierra, ¿no? De maíz amiláceos.